El Bolsón. Esto basado sobre todo en los hechos delictivos ocurridos más que nada en el último mes, diríamos, que se han repetido. Muchos de los casos, es cierto, los esclareció la policía, pero los vecinos mismos estaban marcando en estas notas que hacíamos con ellos. Dicen, yo me pienso armar, y si entran a mi casa y amenazan a mi familia, tiro, dijo un vecino. Anoche, al que le quemaron la casa en el Tres Arroyos, dijo, entran por una puerta y salen por la otra, y atribuyó este incendio a una cuestión intencional. Fiscal Francisco Arrin, ¿qué sensación tiene usted después de escuchar o de ver estos hechos? Bueno, en primer lugar, es notorio que hay un incremento de determinados hechos. Nosotros miramos las estadísticas del primer trimestre del año, y si bien usted se refería a hechos ocurridos en este mes, nosotros el primer trimestre incluimos enero, febrero, marzo, y hay un incremento en un 30-40% de las causas en general, y siempre la mayor cantidad de causas son delitos contra la propiedad, ¿no? Es decir, esto que es los hurtos y robos que se hacen tanto en la vía pública como en casas particulares o en comercios. ¿A qué se atribuye esto? Bueno, la verdad es que siempre son múltiples motivos por los cuales se produce un incremento de determinados delitos. Un poco la época, ¿no? Es una época, primero la época del verano, en cuanto a que hay un fluir de personas que entran a la localidad, desde turistas hasta personas que aprovechan la cantidad de turistas precisamente para cometer delitos contra la propiedad. Y por otra parte también a veces vemos que en las épocas de por ahí el invierno, donde hay menor cantidad de trabajo, muchas más hechos contra la propiedad se incrementan, sobre todo de gente que vive en la localidad. Ahora, ¿se puede atribuir el accionar de bandas delictivas de afuera? Sí, por supuesto, es un poco de todo. Hay gente que comete delitos contra la propiedad que son de la localidad, y hay gente que comete delitos contra la propiedad que son de otros lugares, ¿no? Inclusive en muchas denuncias, que algunas inclusive que todavía no han sido, no se han podido esclarecer, de las denuncias mismas surge que es gente de otros lugares, ¿no? Esto en primer lugar. Pero cuando uno habla de inseguridad también no solamente habla de los delitos contra la propiedad, sino otro tipo de delitos. Por ejemplo, por lo menos entiendo yo que los delitos contra las personas, sobre todo algún tipo de ataques contra la integridad sexual y demás, también son delitos contra la seguridad. Pasa que uno suele atribuir vulgarmente, digamos, la inseguridad como una expresión cuando se producen delitos contra la propiedad. Pero también es importante aclarar este punto, que los delitos contra la propiedad no es lo mismo un hurto que se produce en una vivienda en donde no hay personas dentro de la vivienda, con delitos que se producen cuando hay personas en la vivienda, que son o en un comercio, que son los denominados robos calificados. Que estos son los que generan mayor inseguridad, porque son los cuando hay un riesgo real hacia las personas y físico. Bueno, en este aspecto podemos decir que no hubo un incremento muy importante, sí, un pequeño incremento en este tipo de delitos, ¿no? Me refiero al delito robos calificados, es decir, con armas y demás contra personas donde hay peligro la integridad de la persona. Y muchos de estos que no fueron esclarecidos, como el caso del kinesiólogo, donde estuvo amenazado, la familia maniatada, ¿no? Bueno, ese es un caso, digamos, yo diría uno de los casos que se puede denominar como casos graves, donde efectivamente hay un riesgo concreto a las personas. Esto es lo que genera, entiendo yo, por lo menos, mayor sensación o posibilidad real de inseguridad, ¿no? Ahora, fiscal, usted recién decía que en el primer trimestre se ha notado un 30% de incremento en la actividad delictual. Esto toda vez que sabemos que en el verano por allí es una temporada especial por la gran cantidad de turismo y toda esta cuestión. Pero llegado el invierno y la falta de recursos económicos, también es uno de los motivos que se incremente la actividad delictual. ¿Presumen que para el segundo trimestre este 30% se vuelve a incrementar?
Bueno, es difícil predecir lo que puede ocurrir, ¿no? Porque puede haber distintos factores que intervengan en esto. Puede ser que exista una mejor operatividad de parte de la policía para las cuestiones de seguridad, como puede ser que ocurra algún hecho social en particular que haga que las estadísticas se incrementen, ¿no? Es decir, ahora, ¿es lógico pensar que un trabajador que se queda sin empleo salga a robar? No, además quiero aclarar esto, no quiero estigmatizar a la gente que no tenga trabajo, digamos que no quiero que se interprete como que necesariamente que no tiene trabajo sale a robar. Esto no es así, ya está además demostradísimo que no es así. No, digo que en los factores socioeconómicos y ambientales de un lugar siempre influyen en cuanto a si hay más o menos delitos contra la propiedad. Estamos hablando de un delito en particular, ¿no? Ahora, también es malo que vecinos salgan a alertar a otros que hay esta ola de inseguridad y que se van a armar para hacer justicia por mano propia. No, por supuesto, desde ya está clarísimo, porque eso también está ampliamente demostrado acá y en todo el mundo, que armarse para resistir un robo o un hurto realmente es una desproporción absoluta y total y puede generar hechos muchísimo más graves para la propia víctima. Estamos hablando de la propia víctima, ¿no? Es decir, realmente yo creo que está claro que hay que desaconsejar ese tipo de actitudes, sobre todo porque para eso está, entre otras cosas, la policía. Ahora, ¿qué respuesta le damos a aquel que dice los jueces no hacen nada, los ladrones salen por una puerta, entran por una, salen por la otra? Por estos días la presidenta está llamando a la reforma del Código Penal. En base a su experiencia, ¿en Río Negro también hay que cambiarlo? Bueno, el Código Penal en realidad es un código que se aplica en todo el país, es el mismo para todas las provincias. Lo que nosotros estamos trabajando, o sea, digo nosotros, porque todos los operadores judiciales estamos colaborando en la reforma del Código de Procedimientos Penales, es decir, cómo una persona es enjuiciada en la provincia de Río Negro. Y ahí tenemos un déficit clarísimo, porque efectivamente es un código de muchos años que en este momento no está cumpliendo la función que debería cumplir, sobre todo en cuanto a la celeridad de los actos procesales que hay que realizar cuando una persona comete delitos y fundamentalmente esta sensación de impunidad que siente la gente, que es clarísima y es real. No creo que sea solamente resuelto con una ley, pero sí, sin ese instrumento es muy difícil para nosotros que estamos, sobre todo para nosotros los fiscales, es muy difícil poder sentir esa sensación de la labor cumplida cuando tenemos una herramienta procesal que realmente hace agua por todos los costados, ¿no? Ahora, fiscal, en este punto vuelvo a las estadísticas. Usted hablaba de este incremento de los hechos delictivos. De estos hechos, ¿cuántos, si tiene este número estadístico, cuántos fueron resueltos por la unidad 12? Bueno, lo que pasa es que hay mucho, en realidad no tengo la estadística exacta, no te la puedo dar porque todavía estamos elaborándola a pedido de la Procuración. Pero lo que yo puedo decir es que muchos de los casos que se denuncian son casos que se producen hurtos, por ejemplo, a viviendas deshabitadas. Y ahí es muy importante que, independientemente de la actividad de la policial, que obviamente tiene que hacerlo, ahí es muy importante la actitud que toman los vecinos. Porque cuando se produce un robo en una vivienda, salvo que sea en un lugar absolutamente despoblado, donde bueno, ahí no hay casi posibilidades ni para la policía ni para nadie, digamos, ya el hecho de vivir aislado genera ese riesgo. Pero hay veces que hay robos en barrios o en lugares urbanos, céntricos, etcétera, que francamente resulta raro de que nadie haya visto absolutamente nada. Cuando yo veo que los policías se acercan a los vecinos circundantes y demás, en general nadie ve nada, ni escucha nada, ni nada. Y bueno, ¿hay una falta de compromiso por parte de los vecinos? Yo creo que sería mucho más fácil para la fuerza de seguridad y posteriormente para la justicia poder enjuiciar a una persona si tuviera mayores elementos de prueba. Porque no se puede enjuiciar a una persona sin elementos de prueba, esto lo sabemos todos. Y una de las pruebas fundamentales es los testigos que dicen, yo lo vi, yo lo escuché, yo anduve por ahí. Con lo cual,
realmente no es que uno quiera descargar en los vecinos la responsabilidad de la investigación criminal, que por supuesto eso es de la policía y posteriormente de la justicia, pero la verdad es esa. Nosotros muchas veces carecemos de elementos necesarios, de prueba, para poder decir, esta persona cometió un delito. Finalmente, fiscal, las recomendaciones a la población seguramente es de confiar en la policía, denunciar. No, eso es indudable. La policía, como la justicia, por supuesto, tiene un montón de deficiencias, como muchas instituciones, como puede pasar también en el hospital o en educación. Pero yo digo, a nadie se le ocurriría, si tiene un problema médico, no ir al hospital si lo necesita. Bueno, esto es lo mismo. Ante un hecho delictivo, necesariamente tiene que denunciar, porque si bien puede ser que no tenga el resultado esperado, de la otra manera seguro no va a tener el resultado esperado, porque nunca va a ingresar al sistema penal.